Dios Padre Santo, que mereces la alabanza y la gloria, te damos muchas gracias. Entre muchas personas, con tu llamada a través de la cruz, hemos descubierto el amor incomprensible de Dios y nos hiciste tus hijos. Te damos muchas gracias. Y además, en la última época, nos has encomendado el Evangelio para que podamos vivir por el Evangelio. Te damos muchas gracias. Aquí los profesores son llamados por Dios como obreros de la Iglesia. Dales tu sabiduría, tu poder, tu amor, para que puedan educar a los alumnos y que a través de los alumnos en el futuro puedan ser predicado el Evangelio constantemente. Para esto, utilízanos a todos nosotros. Hoy, esta hora también solamente confiamos en ti, Señor Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que nos ama, te damos gracias, hemos orado. Amén. Vamos a buscar juntos Efesios 2, versículo 20. Efesios 2, versículo 20 hasta 22. Es corto, así que Efesios 2, versículo 20 a 22, vamos a leer juntos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hoy vamos a ver con el tema de templo. ¿Qué propósito tenía Dios de crear el templo? Y en nuestra época el templo es la iglesia, pero ¿por qué la iglesia tiene que ser santa? Y además, la iglesia, es decir, el templo de Dios, está siendo edificado constantemente, pues los cristianos salvos son piedras vivas, como dice el texto principal, que Jesucristo es la principal piedra de ángulo, ¿no? Entonces, con estos temas vamos a recibir lecciones con el tiempo que nos permite. Primero vamos a ver la documentación. El número 1, el significado del templo. ¿Por qué Dios hizo el templo? El templo es donde mora Dios y también es el lugar donde el hombre puede encontrarse con Dios. Es el lugar donde puede servir a Dios y es el lugar donde Dios bendice a los hombres. Por eso, como el hombre por sí mismo no puede encontrar con Dios, Dios, para encontrar con el hombre, Él mismo preparó el diseño del templo. Por supuesto, el arca también. Y el tabernáculo también fue diseñado por Dios mismo. Porque el hombre por sí mismo no puede encontrar a Dios. Por eso Dios mismo, para buscar, para hallar al hombre, Él preparó la iglesia, el templo. Por eso, si vemos la historia del templo, aquí el número 1, en la era de patriarcal, encontraron con Dios a través de altar. Después de pecar en el huerto de Edén, los humanos se encontraron con Dios a través de altar. Y por eso, en Génesis 12, Abraham fue llamado por Dios y vino a la tierra de Canaán. Y lo primero que hizo es un altar, es decir, el encuentro, es decir, decidir servir a Dios. Y el número 2, en la era de desierto hicieron tabernáculo. Vamos a ver la letra roja. El propósito de Dios al liberar a los israelitas de Egipto era para morar entre los israelitas y convertirlos en la morada de Dios. Por eso en Éxodo 29, versículo 45, dice que «Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios». Es decir, que Dios salva a los israelitas es para morar entre ellos. Y el número 1,
Para morar entre Israel, Dios creó el tabernáculo como morada de Dios mismo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así dijo, ¿no? Y número 2. Dios se reveló en el tabernáculo y se encontró con la gente. Por eso en Éxodo 25, versículo 22, dice, y de allí me declararé a ti. Y el número 3, el tabernáculo no era solo un lugar donde Dios existía y se encontraba con los humanos, sino también un lugar donde la gloria de Dios se revelaba plenamente. De hecho, después de completar la obra de tabernáculo, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y el número 3, cuando se levantó el Estado de Israel, había templo, ¿no? Cuando David gobernó a Israel, Dios enseñó el diseño de templo a David. Y David le dio a su hijo Salomón para que construyera el templo. De hecho, el tabernáculo de desierto es como el templo después de levantar el Estado de israelí. Si vemos abajo, pues cuando construyeron el templo, hubo palabra, ¿no?, de Dios a Salomón durante construcción y cuando acabó también. Aquí en 1 de Reyes 9, versículo 1, os leo. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y el versículo 4, leamos juntos. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos. Si vemos aquí, en el proceso de construcción del templo vino la palabra de Dios a Salomón y después de acabar la obra también. Aquí en la página 3 vamos a ver lo que está subrayado. En integridad de corazón. Pueden redondear esto. Y si anduvieres delante de mí. Y haciendo todas las cosas. Es decir, el templo indica la presencia de Dios. Pero Dios, para él no es importante el templo, sino obedecer a él. Así está diciendo. Que para que la obra de Dios se revele es cuando uno obedece y no por edificio, por el templo. Así está diciendo. Y como vemos aquí, primero hay que tener un corazón íntegro a Dios. Entonces podrá hacer las cosas. Por eso dice, hay que hacer todas las cosas. Y no lo que a mí me parezca bien, o lo que yo pueda comprender, o lo que a mí me gusta, sino hacer todas las cosas. Si es la voluntad de Dios, si es la palabra de Dios, entonces hay que obedecer. Y esto garantiza la presencia de Dios. Si vemos abajo, el templo no garantiza la presencia de Dios, pero la obediencia a la palabra de Dios garantiza su presencia. Dios le dio estas palabras a Salomón durante y después de la construcción del templo, lo que significa que no importa cuán espléndido y magnífico fuera el edificio, si no se obedecía, esfuerzo y la construcción serían inútiles. De hecho, por no obedecer a la palabra, el templo fue destruido. Lo que importa no es lo que hacemos nosotros, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Él no quiere nuestro éxito, sino quiere a nosotros. Él no requiere nuestras obras, sino nuestra obediencia. Cuando obedecemos, Dios puede trabajar a través de nosotros, puede revelar la obra de Dios. Y como ejemplo, en Éxodo 4, versículo 4, os leo. Entonces dijo Jehová a Moisés, leamos juntos, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Pues
Coger la cola de una serpiente no es fácil porque te puede morder, pero al tomarla se convirtió en vara. O sea que, como había la palabra de Dios, tómala, obedeció y reveló el milagro. Puede parecer imprudente cuando la gente piensa en ello, pero cuando obedecen la palabra de Dios experimentan milagros asombrosos. Pero aquí en San Lucas 5:5, a Pedro también, igual, como Hudson Taylor lo dijo, Dios da Espíritu Santo a los obedientes. No tenemos que olvidar de esto. Y también, el número 4, en la época de Jesús, el templo era Jesús mismo. Número 5, página 4. Iglesia, templo de Dios. Abajo en la letra roja. En la era del Antiguo Testamento, Dios estaba en el tabernáculo y más tarde en el templo de Salomón. En la era del Nuevo Testamento, Dios estuvo en Jesús durante 33 años y después de que Jesús ascendió al cielo, Dios está en los santos salvos. El grupo de los santos salvos es el templo de Dios. Por eso, antes de segunda venida de Jesús, estamos en la era de la iglesia. La iglesia está edificándose, significa que el templo está edificándose. Y por eso abajo podemos ver que desde Pentecostés hasta la segunda venida de Jesús, el templo, que es la iglesia, se está construyendo para convertirse en la morada de Dios. Los que han recibido la salvación son piedras vivas y Espíritu Santo construye una casa espiritual con piedras vivas. Las personas salvas están conectadas entre sí en el Espíritu Santo a través de la comunión con otras personas salvas, y esa unidad se convierte en una casa donde Dios mora. Por lo tanto, si no estás conectado a este templo espiritual, no puedes llevar una vida de fe normal. O sea que la iglesia es muy importante después de recibir la salvación, ¿no? Y el número 6, en el milenio también mencionó sobre el templo, Miqueas 4, Isaías 2. Habla de lo mismo. Y luego en el número 7, en el cielo Dios mismo se convierte en el templo. Y número 2, la iglesia es el templo de Dios. Y abajo número 1, la iglesia es el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo. El templo de Dios se refiere a un grupo, la iglesia, y no a un individuo. Por eso en 1 Corintios 3:16, leamos juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Aquí dice que vosotros sois el templo de Dios viviente, la iglesia. Eso aquí en número 1. La iglesia es santa, por eso no debemos contaminar el templo de Dios. La santidad significa separado del pecado y del mundo y entregarse a Dios. De hecho, distinguirse, ser limpios, así se utiliza igual, ¿no? Vivir una vida distinguida, podemos decir más fácilmente, vivir como una persona salva. Por eso, 2 Corintios 6, versículos 16 a 17, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí dice, ellos serán mi pueblo, es decir, que serán formados como pueblo de Dios. ¿Y cuándo es posible? Cuando habitaré y andaré entre ellos. Cuando Dios está junto, cuando Dios obra juntos, entonces nos transformará. Por eso, capítulo 7.1, 2 Corintios 7.1, leamos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso, vivir una vida santa es importante porque en la página 6, el número 2, ¿por qué la iglesia, los santos, deben ser santa? Porque están santificados por el Señor, el número 1. O sea que nosotros hemos recibido la salvación, en otra palabra,
podemos decir que somos justificados. Y también santidad de nuestra identidad, ¿no? Pero la vida de fe es llevar la vida santa realmente. O sea, imitar a Jesús, ¿no? Por eso, como somos santificados por el Señor, 1 Corintios 6, versículo 11, leamos juntos. Si esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y número 2, porque Dios en el que creemos es santo. Por eso, seréis santos porque yo soy santo. Así dijo, ¿no? Y el número 3, porque la santidad es el mandato de Dios. Y buscar la santidad es prueba de que eres un hijo de Dios. ¿Sí, no? ¿Por qué Dios mandó la santidad? Porque cuando somos santos podemos vivir como hijos de Dios. Y cuando somos santos, de hecho, podemos ser felices y tener el gozo y la felicidad que Dios da. Por eso en 1 Pedro 1:15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hebreos 12:14, que está abajo, vamos a leer juntos también. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí vamos a subrayar, seguid la santidad y nadie verá al Señor. Cuando sigamos la santidad, podemos tener comunión con el Señor. Podemos tener comunión íntima con el Señor. Y número 4, para ser usado por Dios y evangelizar a las almas perdidas. El mundo ve, como aquí dice en 2 Timoteo 2, versículos 20 a 21, que si es oro, es plata, es madera, es barro, le ve por la apariencia, por su conocimiento, por su profesión. Pero Dios mira si está limpio o no. Por eso aquí vamos a ver lo que está subrayado. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es importante ser limpio. Y en la página 7 también tenemos que saber que vamos a buscar 1 Pedro 6. Cogemos Efesios 2 y buscamos 1 Corintios 6, versículo 15. Os leo. 1 Corintios 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Versículo 19 a 20, leamos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí vamos a subrayar vuestro cuerpo y templo del Espíritu Santo. Y aquí lo importante es, aquí dice, no sois vuestros, sino habéis sido comprados por precio. Aquí en página 7, nuestro cuerpo es miembro de Cristo, es templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo está en nosotros. Aquí abajo, el cuerpo cristiano es el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Cuando recibimos la salvación, el Señor pagó un precio y compró nuestra alma y nuestro cuerpo. Por lo tanto, la propiedad fue transferida al Señor. Por eso, solamente los salvos pueden saber que mi cuerpo y mi espíritu son de Dios. Personalmente, si pienso que esa persona es salva, entonces yo le hablo de diezmo. Porque si no hace diezmo, no puede crecer la fe. Por eso aquí abajo, con tu sangre nos has redimido para Dios.
En Apocalipsis 5:9 dice, ¿no? Cuando recibimos la salvación hemos convertido de Dios y nos hacemos cargo de las cosas de Dios como mayordomo. Somos como mayordomo. Dios nos ha dado muchas cosas, tenemos que administrarlo como mayordomo. Mi cuerpo, alma, espíritu no son míos. No tengo derecho a dañarlo. No tenemos derecho a vivir o morir por nosotros mismos. La propiedad ha pasado a Él. Dado que pertenecemos a Dios, tenemos el deber de cuidarlo bien. Por eso en Romanos 14:8 dice, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Solamente la persona que sabe que es del Señor es cristiano, solo cristiano sabe, ¿no? Dios nos confió nuestro tiempo, nuestros cuerpos y nuestra riqueza. Y Dios nos dijo que lo usáramos bien para darle gloria a Dios. Para esto nos ha permitido la vida en esta tierra. Y aquí abajo, en el ejemplo, el número 2. El pastor Spurgeon le gustaba mucho fumar. Como ahora en nuestra época tomamos mucho café, pues en la época de pastor fumaba mucho y no sabían que dañaba el cuerpo. Pero él dejó de fumar porque no glorificaba a Dios. Así que ustedes, es algo muy importante esto, que por el Señor, por la iglesia, aunque yo no quiero hacer, pero lo hago. Yo quiero hacer, pero por la iglesia, por evangelio, no lo hago. Esto es glorificar a Dios. Y en la página 8, número 4, el templo está en construcción. En Efesios 2, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es AENG, está en proceso, ¿no? Aquí, apóstol Pablo dijo que Jesús mismo se convirtió en la piedra angular de la iglesia. Y los santos de la iglesia primitiva fueron edificados como piedras vivas sobre el fundamento de Cristo predicado por los apóstoles y profetas. Así se dice que se está convirtiendo en una casa de piedra espiritual, un templo. Y cuando el templo esté terminado, el Señor volverá. Eso, el número 1, cristianos que se convirtieron en piedras vivas. Aquí en 1 de Pedro 2, versículo 4 a 5, leamos juntos. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí vemos, acercándoos a él, piedra viva. Vosotros también como piedras vivas. Es decir, los que han recibido la vida de Jesús son piedras vivas. Y el número 2, cristianos que son piedras y miembros de la casa espiritual. Por eso no son ladrillos. El número 3, cristianos tan diversos como piedras. La razón por la que se compara a las personas con piedras es probablemente por su diversidad. Aunque los cristianos son salvos, pero cada uno es diferente. Aunque somos salvos y servimos al mismo Dios, los dones, es decir, talentos, ¿no?, deberes y posiciones que recibimos son diferentes. Hay diferencias de personalidad, diferencias en personalidades y diferentes caracteres. Si es cierto que eres cristiano, debes creer que tu apariencia, tus talentos y tus dones fueron creados en el plan del Dios Todopoderoso. Esto es importante, ¿no? Por eso aquí he puesto ejemplo. De hecho, mi ser fue creado por Dios. Tenemos diferente carácter, ¿no? Es importante recordar esto. Y abajo, por lo tanto, así como Dios nos acepta tal como somos, los cristianos también debemos aceptar a los cristianos que tienen diferentes rostros, diferentes personalidades y diferentes en todo. Esto es importante. O sea que
De hecho, si nos encontramos, a veces no nos conocemos, pero si servimos juntos, si conocemos su defecto, ¿no? Sus fallos. En ese momento debemos aceptar a otra persona. O sea, si actuamos como queremos, vamos a pensar, pero ¿por qué hace así? Pero el Señor le aceptó. Y yo, estando en la iglesia, si el Señor lo ha aceptado, ¿yo qué le puedo decir? Seguramente es por alguna razón que me ha dejado aquí. Por eso Romanos 15, versículo 7, leamos juntos. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Por eso, no hay que malentender que por ser salvo no significa que es perfecto. No son perfectos, sino que son personas que deberían de ser perfeccionando. Aquí he escrito sobre un sermón de la iglesia. Pueden ver la página 9. En tercer renglón. No son personas sabias que conocen toda la voluntad del Señor. Estas personas que reúnen para aprender la palabra porque no conocen la voluntad del Señor. No es una reunión de personas santas, perfectas y consumadas, sino una reunión de personas que ahora están sucias y débiles, pero que están imitando al Señor poco a poco. La iglesia no es una reunión que el Señor usa porque es perfecta, sino que, aunque es falta, es una reunión que el Señor usa. Y compartiendo comunión con un pastor, recibe gran lección. Dice que la iglesia crece estar juntos. O sea que, por servir solo, o sea, esa persona sirve mucho en comparación con otros hermanos y hermanas y conoce mucho la Biblia. Esto no significa que la fe de esa persona crece, sino que crecen juntos. La iglesia crece juntos. Sobre esto está aquí. A través de estar juntos crece la iglesia. Pero la persona egocéntrica solo ve los defectos y faltas de otra persona. Es decir, egocéntricas. En lugar de evitarlo, recordemos que aunque sea lento, crecemos juntos a través de comprensión mutua, el dolor y el trabajo duro. Me fue útil compartiendo comunión, por eso he escrito aquí. Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Y para esto hay que soportar unos a otros, hay que aceptar unos a otros. Como Jesús lo aceptó, nosotros también tenemos que aceptar unos a otros. Número 4. Los cristianos como piedras alisadas. Aquí en Filipenses 2:12 leamos juntos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación tiene mucho significado, ¿no? El primero es manifestar nuestra salvación recibida en nuestra vida, y otro es imitar a Jesús también, ¿no? Pues abajo, así como una piedra se vuelve redonda cuando se la golpea, los cristianos también se vuelven perfectos a tener comunión y vivir para el Evangelio del Señor. Por eso, pasando el tiempo, cada vez que llevamos más tiempo la vida de fe, se alisa, ¿no? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra acción se cambia, se imita a Jesús. Hay que ver esto en la vida, ¿no? Y estos son adultos en la iglesia. Y aquí el número 5, cuando hay mancha de color, en Levítico 14 aparece sobre esto. Vamos a ver página 10. En la página 10. El pueblo de Israel entró en Canaán, edificaron casas. Vamos a buscar Levítico 14. Versículo 33, os leo.
Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, aquí versículo 38, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. 41 y 42, leamos juntos. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en el lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Aquí en página 10, al lado de la flecha. Cuando los israelitas salieron de Egipto y vivieron en el desierto, vivieron en tiendas, pero cuando entraron en la tierra de Canaán construyeron casas y vivieron en ciertos lugares. Sin embargo, si aparecen manchas de lepra en una casa, el sacerdote investiga, cierra la casa, espera 7 días. Y si las manchas no disminuyen y se extienden, se raspa y tira la piedra sobre la que aparecen las manchas y la tierra alrededor. Se retira en un lugar inmundo fuera de la ciudad y se utiliza otra piedra en lugar de estas quitadas. Aquí el número 1, que es para la elección de nuestro espíritu, ¿no? La piedra con manchas de lepra. Tenga en cuenta que Levítico 14 no está tomando como problema la piedra, sino que lo que el Señor tomó como problema es cuando aparecen manchas de lepra. De hecho, si un cristiano tiene alguna peculiaridad en su personalidad o cosas que aún no han cambiado, pueden corregirse tan pronto como se revelen. Que este no es el problema, sino que tienen mancha de lepra. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, la mancha de lepra se refiere a la levadura, que es pecado. Abajo. Para los cristianos, cuando el pecado entra, no es un problema si se resuelve por completo, pero si continúa extendiéndose como levadura, no queda más remedio que tomar las medidas. La levadura moral entró en la iglesia de Corinto, y la levadura religiosa entró en la iglesia de Galacia. Entonces el apóstol Pablo tomó esto en serio y tomó acción inmediata. Por eso, que en 1 Corintios 5, versículo 6, dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Aquí lo importante es dar el tiempo, ¿no? En 7 días. Le da el tiempo para arrepentirse de volverse. El número 2 dice: reemplaza con otra piedra, ¿no? Pasamos a página 12. El número 1. Joab era una persona muy utilizada en la época de David. Fue un general cuando David unificó los países. Sin embargo, en sus últimos años participó en una rebelión y fue asesinado a espada. Y Benaía reemplazó a Joab como general. ¿Pero por qué? Durante la vida de David, David mató a Urías y tomó su mujer, pero aún así él se arrepintió completamente. Pero Joab mató a 2 personas más justas que él, pero él no se arrepintió ante Dios. Y Judas Iscariote abandonó su servicio y oficio como apóstol, por lo que Matías tomó su lugar. Y Sebna, que estaba a cargo de tesoro y ocupaba el palacio, no era digno a los ojos de Dios, por lo que Dios nombró a Eliakim en su lugar. Y Saúl, por haber pecado contra Dios, Dios hizo rey a David en su lugar. Aunque los cristianos no van al infierno, pero es posible que no sean utilizados honorablemente en la casa de Dios y pueden ser descalificados, por lo que incluso el apóstol Pablo golpeó su cuerpo y lo puso en servidumbre. Vamos a ver 1 Corintios 9, por último. Versículos 26-27. Última palabra. 9, versículo 26-27, leamos juntos.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que apóstol Pablo temió es ser eliminado por Dios. Si leemos las cartas, podemos ver que apóstol Pablo temía 3 cosas. Primero, por ser enaltecido. Y segundo, cuando predica el evangelio, por si predicara con sabiduría de hombre y no por Espíritu Santo. Y otra cosa que temía es ser utilizado temporalmente. Es importante ser utilizado hasta el final, ¿no? Como dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Incluso el apóstol Pablo vivía con esta actitud, pues nosotros no hace falta ni decir, ¿no? Pues hoy hemos visto 3 cosas en general, ¿no? ¿Por qué fue construido el templo? Hemos visto un poco sobre su historia y luego la iglesia en nuestra época es templo. O sea, ¿por qué tenemos que ser santos? Y el templo está en construcción. Eso significa que nosotros somos piedras vivas. O sea, no hay nadie que sea igual. Por eso hay que aceptar a los hermanos y hermanas. Y con el tiempo, nosotros mismos también. Aunque somos piedras vivas, pero vamos a ser alisadas. Y como Levítico 14 dijo, cuando hay manchas de lepra, pues reemplazaba, ¿no? Pues nosotros también. Podría pasar esto en nosotros. Tenemos peligro. Por eso siempre debemos vivir una vida santa. Vamos a orar juntos y terminamos. Dios Padre vivo, te damos muchas gracias. Hoy con el tema del templo hemos visto cómo debemos vivir ante el Señor. Gracias por esta hora preciosa. Si Dios no nos sustentas y no nos ayudas, entonces nosotros no podremos ser utilizados para tu buena obra, aunque vivimos en el mundo, pero que ayúdanos a ser distinguidos del mundo. Señor, mire nuestro corazón, nuestra mente y guárdalos para que podamos tener el corazón de Dios y conocer la voluntad de Dios y seguir esa voluntad. Ayuda a nuestros profesores. Señor, gracias por estar juntos con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, que siempre nos ama, te damos gracias. Hemos orado. Amén.